Según me cuentan, durante el viaje de Javier Milei a Silicon Valley, varias veces el presidente tuvo que interrumpir su actividad para contener personalmente a Petovelo, que quería renunciar, que quería dejar el cargo. Y por eso, ante la menor presión, como sucedió esta semana, vuelven a estallar estas crisis y estos ataques de pánico de una persona que siente que en cualquier momento, si empiezan a poner la lupa sobre lo que se hizo o se dejó de hacer, puede terminar sus días entre rejas. Que no sabían nada cuando estaban adentro. Petovelo, que había convertido el Ministerio de Desarrollo Social en una fiscalía de investigación paralela, no se daba cuenta de los negocios que estaban haciendo debajo de sus narices. Si sabía, es culpable y se tiene que ir. Y si no sabía, es una inútil y se tiene que ir también. Se fue destapando una olla muy grave. Y hoy en día ya hay investigaciones y denuncias que hablan de cajas paralelas con sobresueldos en su ministerio, expedientes donde aparece la firma de la ministra Petovelo, caso de corrupción gravísimo, gravísimo, y denuncias todavía más graves que se sucedieron en las últimas horas en varios medios de comunicación sobre aprietes y amenazas, culatas armados que encierran a funcionarios durante horas y a punta de pistola tratan de forzar confesiones y denuncias de corrupción que permitan endilgarle a un chivo expiatorio todos los problemas. Hablé en los últimos 2-3 días con varias fuentes del gobierno, algunos incluso que estaban en el viaje con Milei y Karina Milei, y otros que se quedaron en Buenos Aires. Y hay un dato, un factor del cual se puede ir empezando a tirar para entender de qué se trata esta trama. Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, una de las dos personas en las que más confía Javier Milei en todo el planeta y pieza clave de este gobierno, tiene pánico de ir presa. No es la primera vez que varios medios reportan que la ministra de Capital Humano sufre en el marco del ejercicio de su función crisis de angustia, de llanto, amenazas de renuncias. Es algo que viene contándose, porque así sucede desde por lo menos principios de febrero, pero se agravó enormemente en los últimos días. No solamente por la mala praxis en lo que hace a la gestión de alimentos y la no entrega de estos 6 millones de kilos de alimentos que descubrió el Destape y que finalmente al parecer van a terminar entregándose gracias a esa labor periodística, sino que a partir de que se puso el foco en eso, se fue destapando una olla muy grave y hoy en día ya hay investigaciones y denuncias que hablan de cajas paralelas con sobresueldos en su ministerio, expedientes donde aparece la firma de la ministra Petovelo, caso de corrupción gravísimo, gravísimo, y denuncias todavía más graves que se sucedieron en las últimas horas en varios medios de comunicación sobre aprietes y amenazas, culatas armados que encierran a funcionarios durante horas y a punta de pistola tratan de forzar confesiones y denuncias de corrupción que permitan endilgarle a un chivo expiatorio todos los problemas. Y además de eso, una vez que se repartan los alimentos que están hoy en día en los balcones y con todos los ojos del país puestos sobre ella, va a tener que implementar un programa de compras, porque no se trata solamente de repartir lo que ahora hay, sino de volver a hacer circular esa rueda. Esto es algo que Ari explicó varias veces esta semana. Había 5 millones de kilos de alimentos porque es el stock permanente que hay, pero cuando el gobierno funciona con normalidad, de esos 5 millones de kilos, todos los días, todas las semanas, entran y salen cientos de miles o algunos millones de kilos y se van reponiendo, porque justamente son alimentos, son perecederos, no los podés tener para siempre, pero además porque están ahí
Porque existe una demanda de más de 10 millones de personas que requieren asistencia alimenticia en la Argentina y que si no, no comen. 10 millones de personas que este gobierno está dispuesta a dejar morir de hambre, lo dijo el propio Milei esta semana, pero que más allá de su voluntad o de su justificación ideológica, a esta altura del partido les va a resultar difícil seguir eludiendo esa responsabilidad. Una vez que ya mintieron, dijeron que esos alimentos no estaban, después aparecieron, dijeron que esos alimentos no estaban en buen estado, se demostró que sí, dijeron que esos alimentos eran para una emergencia, quedó claro que no repartieron durante las emergencias y que se estaban por vencer y que finalmente van a tener que, como se supone que va a suceder en los próximos días, hacerlos llegar a todos los comedores. Bueno, la presión para que esa rueda siga andando va a ser muy grande y la propia Petovelo es quien siente sobre sus hombros esa presión de tener que poner en marcha un sistema complejísimo. Imagínense que alimentar 10 millones de personas no es algo sencillo, por eso el Estado no es para improvisados, por eso el Estado no es para gente que de un día para el otro se le ocurre hacer un partido y presentarse elecciones, sino que es para gente que tiene experiencia y puede montar este tipo de estructuras y de sistemas complejos y delicados de los que depende el bienestar y la vida de millones de argentinos. Esa falta de experiencia que aparece en la figura de Petovelo, pero se repite en muchos otros funcionarios de este Estado, que hace que no tenga el cuero grueso. Claro, Petovelo, más allá de sus aptitudes personales, que no me corresponde a mí analizar, ni su situación psicológica y su capacidad mental para estar al frente de la responsabilidad que tiene, pero es alguien que se bajó literalmente del ala delta para llegar al frente de probablemente el ministerio más voluminoso de esta gestión, porque tiene 4 ministerios bajo su órbita y son los ministerios además de los que depende el vínculo entre el Estado y el individuo, ¿sí? El Ministerio de Salud, perdón, salud no, pero sí educación, sí desarrollo social, sí trabajo. Y Petovelo, a diferencia de un funcionario que quizás lleva 20 años en política y que hizo una carrera y que fue director de un área en una municipalidad y luego quizás tuvo algún cargo en alguna provincia, o que fue concejal, o que fue diputado, o que fue intendente, y que llega con el cuero grueso a un ministerio con las urgencias y las exigencias como tiene el ministerio que ahora llaman de Capital Humano. Bueno, ella no. Y por eso, ante la menor presión, como sucedió esta semana, vuelven a estallar estas crisis y estos ataques de pánico de una persona que siente que en cualquier momento, si empiezan a poner la lupa sobre lo que se hizo o se dejó de hacer, puede terminar sus días entre rejas. Ella no tiene la piel preparada para esa clase de presión, y esto es algo que dicen personas que trabajan muy, muy cerca de los Milei y de la propia Petovelo. Tanto es así que, según me cuentan, durante el viaje de Javier Milei a Silicon Valley, entre selfie y selfie, con Sam Altman, con Tim Cook, con Mark Zuckerberg, varias veces el presidente tuvo que interrumpir su actividad para contener personalmente a Petovelo, que quería renunciar, que quería dejar el cargo. También lo hizo públicamente, publicando a altas horas de la madrugada en California en sus redes sociales varios mensajes de apoyo el presidente a una ministra que, según todas las declaraciones de su portavoz y de las personas de su entorno, es de las personas más importantes para él. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que también sabemos desde hace varios meses, Petovelo junto con Karina Milei son las dos mujeres que contienen en lo personal y en lo anímico y en lo psicológico al presidente. Y esto nos pone en una situación muy, muy delicada, porque si tenemos un presidente psicológicamente inestable o anímicamente inestable, que depende su bienestar personal de esta persona, Sandra Petovelo, que también aparece como sumamente inestable y cuya estabilidad depende del presidente, ahí hay una retroalimentación que el día que falle
Bueno, se puede ir todo muy al carajo, con perdón del tecnicismo. Y en este contexto empieza a aparecer esta pregunta: ¿quién gobierna la Argentina? Porque Milei no solamente está buena parte del tiempo viajando por el mundo, dedicándose a su carrera de líder mundial y superestrella de la ultraderecha global, y el resto del tiempo pelotudeando en las redes. También esta semana supimos un trabajo del colega Sebastián Unurreta, que en lo que va de su mandato, ya casi 6 meses, Milei solo tiene 12 audiencias registradas. 12 audiencias registradas en 6 meses de gobierno. Es una 10ª parte de las que registró Alberto o Mauricio Macri. Y si bien esto de alguna manera puede deberse al subregistro, es decir, a que Milei tiene reuniones que no declara, lo cual es absolutamente ilegal, pero lo hizo durante toda su estadía en el Hotel Libertador, ¿se acuerdan? Tuvo 4 meses, creo, en un hotel donde no se sabía quién entraba y quién salía. Es un derecho de todos los argentinos saber con quién se reúne nuestro presidente, teniendo en cuenta, obviamente, ciertas precauciones y sabiendo que hay una parte de la agenda que necesariamente tiene que ser confidencial, pero son cosas muy específicas, no puede ser la regla. Pero además, todos los que están cerca del gobierno relatan un presidente desentendido de la gestión. Un presidente que ni siquiera es que delega en sus ministros, sino que se desentiende directamente de todos los temas del día a día, salvo de algunos muy pocos. Karina, otra de las personas más poderosas del gobierno, secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, también pasa tanto tiempo afuera del país como su hermano, porque lo acompaña a todas partes. Y además, cuando está en la Argentina, se está dedicando full time al armado político de La Libertad Avanza, a las elecciones del año que viene, a las internas en cada una de las provincias de la Argentina. Aparece entonces ahí la figura de Santiago Caputo, que esta semana, después de la salida de Pose, tomó el control de la AFI, que finalmente va a utilizarse como él pretendía para financiar trolls en las redes sociales, entre otras tareas, por supuesto. Y que se paseó en su rol de comisario político esta semana, según relataron varios medios, por la Casa Rosada, en ausencia de Milei, el presidente, y de Karina Milei, que estaban de viaje, utilizando un pin con el símbolo, el broche de la mano del rey, de la serie Game of Thrones, Juego de Tronos. La mano del rey, para quien no vio la serie, era la mano derecha del justamente monarca, del rey, el único capacitado para tomar decisiones en su lugar, en su ausencia. Y se ve que este muchacho Caputo se comió un poco ese mambo. Yo le recomiendo a Caputo que vuelva a ver la serie, porque la mayoría de las manos del rey no duran una temporada. Terminan mal. No quiero entrar en detalles para no spoilear, pero terminan mal. Lo cierto es que se apareció en la oposición, entre los gobernadores y los diputados y senadores de esos bloques que les gusta negociar con el gobierno, cierta expectativa para que el poder lo tenga, o de que el poder lo va a empezar a tener Guillermo Francos. Pero hay dos cuestiones, o varias cuestiones sobre esto, más allá de que Francos llegó y le dio una impronta diferente a la jefatura de gabinete en las primeras horas. Me acuerdo cuando Mansur llegó a la jefatura de gabinete y todo el mundo decía: no, ahora sí, está desde temprano en la Casa Rosada, vas a ver cómo arranca esto. Le duró 72 horas el envión. Hay que ver si a Franco le dura un poco más que eso. Pero además, Francos, por un lado, está abocado por ahora 24/7 a la negociación en el Congreso para sacar la ley de bases. Esto es interesante porque se notan los estilos. Francos en enero ya encabezó esa negociación, no sé si se acuerdan, la primera vez que se discutió en la Cámara de Diputados. Y hacía lo mismo que hizo esta semana, que fue decir: bueno, firmemos el dictamen y después vamos resolviendo sobre la marcha, patear para adelante las diferencias
para tener pequeñas victorias tácticas que mostrar todos los días en los portales, decir, bueno, aparecieron las firmas, bueno, va a haber sesión, con el riesgo de que pase como ya pasó efectivamente en enero, que el día de la sesión no esté efectivamente el consenso para aprobar los capítulos clave en particular, porque además en el Senado se va a votar artículo por artículo, como esa primera vuelta en diputados, y no por capítulo como hicieron en la segunda pasada por diputados, para no meterse justamente en esos detalles que son los más complicados. En ese sentido, Pose era lo opuesto. Pose, hasta no tener todo abrochado, no avanzaba. Y por eso es que se demoraba y se demoraba y se demoraba y se demoraba la sesión. Bueno, hay que ver si esta vez a Francos le funcionó. En enero no le funcionó. A lo mejor esta vez la fuga hacia adelante sí. Pero además de que está abocado exclusivamente a eso en este momento, y el resto de la gestión no aparece en su agenda, si uno lee las distintas notas que salieron esta semana y que dan cuenta del ascenso de Francos a la jefatura de gabinete, hay varias que repiten una misma descripción, que probablemente tiene que ver con alguna fuente que lo anduvo diciendo. Las fuentes en general hablan con más de un periodista, y entonces cuando vos lees que varios periodistas de distintos medios usan una misma imagen, una misma figura retórica, en general es porque hablan con las mismas personas. Y esa figura retórica que apareció esta semana es que Francos es lo opuesto a Milei, te decían. Milei es una persona absolutamente ideológica y Francos es un tipo capaz de negociar absolutamente cualquier cosa. Es un pragmático, es un tipo que habla con todo el mundo, que tiene el teléfono abierto todo el tiempo, a diferencia de Milei, que se encierra y no habla con nadie. Bueno, en primer lugar hay que ver qué pasa con esa relación de dos tan opuestos. Hasta dónde Milei se desentiende absolutamente de la gestión y lo deja a Francos hacer, o si en algún momento para la pelota y dice, a ver, contame qué estás haciendo, y empieza a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, que es lo que le sucedió durante la negociación en enero y a principios de febrero, en la cual Francos llegaba a acuerdos, a compromisos, y después era desautorizado por Milei o por Karina. Pero hagamos de cuenta, por un instante, y solo para continuar con esta hipótesis, que Milei en serio se dio cuenta de que no podía seguir gobernando de esta forma y decide delegarle todas las decisiones de gobierno a Francos y él dedicarse a viajar por el mundo y dar conferencias para el club de fans de Santiago Abascal. Con todo el respeto del mundo, Francos no es Corach, Francos no es el Coti Nociglia. Francos es un tipo que a sus 60 y pico de años, después de ser toda la vida un burócrata gris que flotó bajito en las terceras y cuartas líneas de la política, se sacó la sortija en la calecita y tuvo la chance de su vida. Es decir, a lo mejor nos sorprende a todos y se revela como un Maquiavelo contemporáneo capaz de ordenar todo este quilombo. Pero también está la chance de que no pueda llevar el barco a buen puerto, de que no tenga la capacidad política para hacerlo. Realmente es un quilombo lo que le está tocando gobernar. Un poco por lo que había de antes y otro poco por todos los quilombos que se metieron encima en los primeros 6 meses de gobierno, y otro poco por las internas, porque se está agotando la paciencia de un montón de gente que apostó por este gobierno. Bueno, realmente no es sencillo el trabajo que le toca, e insisto, no es una persona que a priori tenga un currículum que vos digas, lo sentás en el banco y el equipo sale tocando y jugando en 2 partidos y te gana todos los partidos por goleada. No, es un director técnico con una trayectoria de mitad de tabla de las categorías de ascenso, que de repente lo llamaron para dirigir un grande en un torneo importante. Hay que ver cuánto dura. Lo cierto es que en el medio de todo este quilombo, en el cual nadie está atento a la gestión del día a día, a los detalles que hacen que el país funcione, porque Milei se la pasa viajando y tuiteando y no le interesan esas cosas, porque Karina está dedicada al armado político, porque Santiago Caputo se dedica más también al trazo grueso, pero desprecia al Estado y como tal desprecia las obligaciones que el Estado tiene, porque Francos se está dedicando 100% al Congreso
Mientras tanto hay un país desgobernado y ese desgobierno se ve, porque el país está cayendo a pedazos. Las consecuencias se están viendo a diario, diría yo. Todos los días. Como pasó esta semana con el tema del gas. Que lo que hubo fue una sucesión de actos de desgobierno que terminaron interrumpiendo el suministro de gas para la industria. No es un tema de plata, porque Milei le está haciendo perder una cantidad enorme de plata a la Argentina. Me hubiera gustado, ¿se acuerdan? Pasó hace mucho, pero quizás ustedes lo recuerden, cuando fue el último paro, el 9 de mayo, hace como 3 semanas, que los canales ponían un contador que decían la plata que se estaba perdiendo por la gente que no iba a trabajar. Hubiera sido buenísimo que esta semana los canales tuvieran el contador contando la plata que perdió el país por tener toda la industria frenada 24 horas, porque hubo una sucesión de decisiones gubernamentales, por la positiva, por la negativa, que nos dejaron sin gas. La cuenta hubiera dado bastante más alta que la del día del paro. Por no hablar de los 600 palos que hubo que pagarle a los barcos de GNL por no haber hecho una inversión de 40 palos para duplicar la capacidad del gasoducto. Por no hablar de la cantidad de plata que se está perdiendo todos los días en las obras públicas que empezaron y no se terminaron. Lo hablábamos ayer con Weiss, el director de la Cámara de la Construcción. Él le puso un número: 6.000 millones de dólares hay ya invertidos en obras que están abandonadas y que obviamente sufren un deterioro. Uno no puede dejar una obra por la mitad mucho tiempo y después retomarla 4 años más tarde como si nada. No, va a haber que volver a hacer casi todo eso. Toda esa es plata que se está perdiendo, parte de este desguace planificado del Estado, de esta motosierra que no recorta solamente presupuestos, sino también que recorta capacidades y responsabilidades del Estado, con las consecuencias que, insisto, ya se ven todos los días. Más de la mitad de los cargos no están ocupados. En el Estado Nacional, para que algo suceda, necesitas que una seguidilla de engranajes perfectamente aceitados vayan haciéndolo suceder. Si te falta un engranaje en el medio, se rompe esa cadena. Y cada día que pasa, le va a costar más al gobierno ocupar esos cargos, porque si a cada funcionario que se va lo van a defenestrar, como están haciendo con De la Torre o con Pose, que aparentemente espiaba a medio gobierno, bueno, les va a costar mucho encontrar gente que decida asumir responsabilidades. Ojo, que si Pose espiaba, como parece que espiaba a medio gobierno, está perfecto que se lo investigue. Y que si De la Torre era parte de un entramado de sobresueldos y de corrupción con los alimentos, también por supuesto que está perfecto. Pero políticamente hablando, también es poco creíble que los empiecen a investigar a todos al día siguiente después de que se fueron. Que no sabían nada cuando estaban adentro. Petovelo, que había convertido el Ministerio de Desarrollo Social en una fiscalía de investigación paralela, no se daba cuenta de los negocios que estaban haciendo debajo de sus narices. Si sabía, es culpable y se tiene que ir. Y si no sabía, es una inútil y se tiene que ir también, porque todas estas cosas repercuten en el día a día de cada uno de nosotros. Somos un país que dejó de darle comida a la gente que necesita comida, que dejó de garantizarles un techo a los que necesitan vivienda. Cada vez hay más gente viviendo en la calle en todas las ciudades del país. Todas las semanas salen reportes. Se duplicó el número en la ciudad de Santa Fe, aumentó un 30% en la ciudad de Rosario. En Córdoba, por primera vez, son más de 1.000 las personas censadas en situación de calle. En la ciudad de Buenos Aires no quieran ni fijarse, porque la situación es tremenda. Tampoco pueden garantizar la energía. Tampoco pueden garantizar la capilaridad territorial del Estado. Esta semana se viralizó la imagen de un tipo que despidieron del correo en una localidad en Patagonia, no quiero decir mal el nombre para no equivocarme, que era el único empleado, y esa oficina del correo cerró. Eso está pasando en todo el país. Y eso, por ejemplo, ¿saben lo que significa? Que hay jubilados que van a tener que ir todos los meses a hacer
cientos de kilómetros de ida y de vuelta para ir a cobrar su jubilación porque la recibían a través de esa casilla de correo, que era quizás lo único que unía algunos pueblos con el resto del país, lo único que los hacía sentirse integrados al resto del país. Hay una situación con la Ruta 3, la comentamos acá la semana pasada. La Ruta 3 es la que une desde Buenos Aires hacia el sur, la Argentina, y es por la que transitan buena parte de la producción que viaja a la Patagonia. Cuando había algún corte de ruta en la Ruta 3, por ejemplo, por alguna protesta, en Tierra del Fuego, en el sur de Santa Cruz, podían pasar días o semanas sin que llegaran frutas o verduras frescas. Y esa ruta está abandonada y se hizo un socavón, y si llega a romperse, va a quedar aislado el país. El intendente de Cañadón Seco lo advirtió y desde Vialidad lo único que hicieron fue mandar unos camiones de tierra para apisonar un poco el agujero y que no se note, pero no hay un trabajo estructural para evitar que esa ruta aísle al país. Y además por abajo de esa ruta pasa el cable de fibra óptica, con lo cual también corre riesgo la conectividad digital de dos provincias argentinas. Y sobre eso están discutiendo un proyecto de ley que permitiría reventar aerolíneas. ¿Se imaginan lo que podría llegar a pasar en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, si se corta la Ruta 3, se corta el caño de fibra óptica y además no hay vuelos porque la empresa que compra aerolíneas decide que es poco económico volar a Río Gallegos o volar a Tierra del Fuego? Estamos hablando de una locura, ¿sí? Estamos hablando de un país que no tiene un proyecto para sí mismo. Esta semana denunciaron el cierre de la terapia intensiva del Hospital Durán, en plena ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país. Imagínense qué le queda al resto. También esta semana empezaron a quebrar las prepagas más pequeñas. Ya hay afiliados de empresas prepagas que recibieron un telegrama avisándoles que quebró la empresa y que no tienen cobertura, con un agregado que es que el DNU, que sigue vigente, establece en una de las normas de la parte de desregulación del sistema de salud que cuando sucede una cosa así no existe ninguna obligación por parte del Estado de proveerle una salida a esos pacientes. Y cuando son pacientes de edad avanzada o con condiciones de salud complicadas, no son aceptados en ninguna otra prepaga. Entonces, la prepaga a la que vos aportaste toda tu vida quebró y no hay ninguna otra que te acepte. Quedás a la buena de Dios. Eso está pasando ahora en la Argentina. Todos los días hay una noticia en el mismo sentido. Y mientras tanto, los senadores y los diputados que están negociando, pichuleando, 2 puntitos más de coparticipación de esto, 3 puntitos más de retenciones de lo otro, a cambio de acompañar la ley de bases, o que se hacen los boludos y no rechazan el DNU, que ya lleva en vigencia medio año. Bueno, van a ser cómplices de este proceso, porque no puede ser que tomen decisiones pensando en su propia carrera política o en salvarle las papas al gobernador de turno y no tengan en la cabeza una idea de un país en conjunto, de algo que tenemos todos en común. No podés, macho, aprobar el RIGI porque te dieron 5 nombramientos en 2 oficinas del ANSES, porque no tenés ningún tipo de idea de proyecto en común con la gente que te rodea en ese caso. Y cuando no tenés ningún tipo de proyecto en común con la gente que te rodea, cuando la gente que nos rodea a todos, que sale todos los días a trabajar, ve que los políticos están mirando otra cosa, bueno, ahí es cuando las propuestas de Milei y esas de la gente que cuando se muera de hambre algo va a hacer, se tornan peligrosas. Ahí es cuando decimos, miren que si esto termina mal, no van a venir a buscarnos a los peronistas, van a ir por otra opción que a lo mejor es todavía peor que Milei. Porque pasa algo. El otro día lo escuchaba a Nacho Levi, con esto quiero ir redondeando, que hablaba con Ari Lijalada acá en el Destape y decía que todos se preguntan cuándo llega la crisis, y la crisis ya llegó. Que todavía no esté en la tapa de los diarios, que no haya explotado con una corrida bancaria, no significa
que para la gran mayoría de los 47 millones de argentinos y de argentinas, la crisis ya llegó, que todos los días se despiertan preguntándose cómo van a ser, porque si no son ellos los que perdieron el trabajo, fue la pareja, fue un hermano, fue un hijo, fue un padre, porque si no son ellos a los que no les alcanza para vivir, son tus viejos que se quedaron cortos con la jubilación y entonces tenés que sacar unos mangos del bolsillo, que ya viene bastante flojo, para ayudarlos. Porque si no son ellos los que se quedaron sin casa porque se les venció el contrato de alquiler y les piden el cuádruple para volver a entrar, entonces es un familiar o un amigo al que le tenés que hacer un lugar en el living. La Argentina ya está en crisis y el sistema político sigue actuando como si hubiera total normalidad, negociando leyes como si estuvieran en situación de normalidad, saliendo a declarar como si estuvieran en situación de normalidad, sacándose fotos para Instagram como si estuvieran en situación de normalidad, cuando la verdad es que estamos en una emergencia porque nos gobierna un tipo que dice que es anarcocapitalista, y con todo lo que está pasando nos damos cuenta qué significa anarcocapitalismo. Significa no sé hacerlo ni me importa, significa no tengo los mecanismos para hacer que el Estado funcione y no los voy a tener porque no me interesa, porque mi idea es que el Estado tiene que dejar de funcionar. Es una combinación inédita de crueldad e ineptitud a la que nunca habíamos sido sometidos. Hay un ejemplo excelente de esto último, de la falta absoluta de conexión entre este gobierno con los deberes y procedimientos que implican gobernar un país, que tiene que ver con la causa por el tema de los alimentos. Ayer vencía el plazo para que el Ministerio de Capital Humano desarrollara, le mandara al juez Casanelo, que es el que interviene en la causa por los alimentos, un plan sobre cómo se iban a repartir. Bueno, ayer Casanelo volvió a insistir porque, cumplido el plazo, el Ministerio de Capital Humano no había presentado el plan, pero tampoco había presentado una apelación, tampoco había, digamos, hicieron de cuenta que el pedido de un juez no existía, no se molestaron ni siquiera en contestarlo. Eso es el anarcocapitalismo que propone Milei, que no les corran las normas, que no les corran los deberes, que no les corran los procedimientos, que si tienen un fallo en contra no se molesten ni en apelarlo ni en cumplirlo, que si el Congreso no le vota las leyes, entonces seguirán sin el Congreso y prepararán otro paquete de DNU. Y cuando un gobierno no se detiene ante sus deberes incumplidos, ni ante las normas que infringe, ni ante los fallos judiciales en contra, bueno, el deber entonces de detenerlo está en la política, en los políticos que quieren un país distinto a este. Y es fácil la ecuación. Si se proponen detenerlo y tienen éxito, la sociedad volverá a confiar en ellos para darles la difícil tarea de reconstruir lo que quede después de esto. Si no asumen esa responsabilidad, si tardan mucho en asumirla, si fracasan en el camino, bueno, serán parte de la misma bolsa de culpables cuando finalmente, porque todo en algún momento llega, la sociedad decide pasar a la próxima página.